¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos parecen vivir en un estado de paz inquebrantable, incluso cuando el mundo a su alrededor se derrumba en un estruendo de caos? ¿Qué tipo de escudo invisible usan contra la frustración, contra las palabras que cortan y contra las decepciones que pesan como una lápida? Hoy no vamos a hablar de fórmulas mágicas ni de trucos de autoayuda. Vamos a adentrarnos en la sabiduría ancestral que forjó a los guerreros de la mente, a los maestros de la serenidad. Te prometo que si te quedas hasta el final, no solo descubrirás el secreto para no volver a perder la calma, sino que empezarás a construir un refugio interior tan sólido que nada ni nadie podrá volver a destruirlo. Este no es un camino fácil, es un camino de poder. Y solo si estás listo para la verdad, te invito a seguir. Durante años, hemos creído la mentira de que la calma es un regalo que nos da el universo. Una bendición que solo llega cuando las vacaciones son perfectas. La cuenta bancaria está llena y nadie nos exige nada. Pero la verdad es otra, brutalmente honesta. La verdadera tranquilidad no depende de las circunstancias. No está afuera, mendigando que el mundo se calme para que tú puedas estar en paz. La tranquilidad real es una estructura interna que se construye con decisiones diarias, con el sudor de la disciplina y con la inmensa valentía de elegir ser dueño de ti mismo, en un mundo que insiste en controlarte. Esta estructura no se derrumba de golpe, se resquebraja en silencio. Una molestia que no procesas, una palabra que tragas sin digerir, una tensión que se acumula sin que nadie lo note. Hasta que un día, esa pequeña grieta se convierte en un abismo que te traga por completo. Y en ese instante, das cuenta. No es el mundo el que te saca de tu centro. Es tu mente, tu propio santuario que dejaste desprotegido. Pero aquí está la revelación más poderosa de todas. Hay un camino de regreso. Existen actitudes que blindan tu calma. No como un escudo frágil, sino como una armadura forjada en el fuego de la conciencia. Son 10 hábitos estoicos, prácticos y profundos que cambian tu forma de reaccionar, de interpretar, de vivir. Y el primero de ellos empieza con la decisión más simple y a la vez más revolucionaria de tu vida. La de simplemente respirar. Hábito número 1 antes de reaccionar. Respira. Imagina la escena con total claridad. Estás en el asiento de tu vehículo, un Toyota RAV4. La ciudad es un nudo de nervios y bocinas. El reloj del tablero es tu enemigo y el celular vibra sin piedad, recordándote que la urgencia te está persiguiendo. La mente, ese motor incansable, ya se ha encendido a 1000 revoluciones por minuto, tratando de resolver lo que ni siquiera ha empezado. Y entonces, como si el universo necesitara poner a prueba tu temple otro vehículo, un Mitsubishi Outlander se te atraviesa de forma brutal y el conductor, con una audacia inexplicable, te toca la bocina, como si tú tuvieras la culpa. En ese instante, todo dentro de ti pide a gritos una reacción. La rabia, ese fuego seco que sube por la garganta, exige una respuesta a la misma altura. Tu impulso es claro, responder con la misma moneda, demostrar que no aceptas ser irrespetado. Pero es justo ahí, en ese microsegundo de caos, donde se traza la línea entre quien vive a merced de los impulsos del mundo y quien ha aprendido a protegerse desde dentro. Como nos enseñó Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino los juicios que hacemos de ellas. La escena es neutra. Lo que cambia es el lente con el que la miras. Puedes interpretar ese suceso con el Toyota RAV4 como un ataque personal y reaccionar como si estuvieras en un campo de batalla ambulante. O puedes hacer lo que la gran mayoría de la gente no se atreve a hacer: detenerte. Respirar antes de reaccionar no es un signo de debilidad, es el acto más puro de resistencia.
silenciosa. Es como si, al inhalar profundamente, levantaras un escudo invisible entre tú y el caos. Es como si en tu interior le dijeras al universo: aquí adentro, quien manda soy yo. Esa pausa, esa lección consciente de tomar aire, es una decisión que cambia destino. El simple acto de respirar cambia el ritmo de tu corazón, cambia el tono de tu voz y, lo más importante, cambia el rumbo de la conversación antes de que ésta siquiera comience. Respirar no es solo oxígeno, es pura inteligencia emocional en su estado más primitivo. En los segundos que te tomas para inhalar, sostener y exhalar, ganas tiempo, y el tiempo es el verdadero poder. Es tiempo para pensar, para relativizar la situación, para recordar que esa persona en su Mitsubishi Outlander podría estar teniendo un día terrible o ser un completo ignorante del manejo. Es tiempo para escoger tu respuesta, para no volverte igual a quien te hirió. La próxima vez que sientas que la sangre te hierve, haz un trato sagrado contigo mismo antes de cualquier palabra, de cualquier gesto o de cualquier decisión. Inhala, sostén y exhala. Permite que el aire circule por donde la rabia quiere quedarse, porque la madurez emocional, esa que te da un poder inigualable, empieza justo ahí, en ese espacio invisible y sagrado que hay entre el estímulo y la respuesta. Transforma la respiración en tu primer escudo, porque quien respira antes de reaccionar, vive después con menos arrepentimiento. Hábito número 2. Observa, pero no absorbas. ¿Alguna vez te has sorprendido dándole vueltas a una frase que alguien te dijo hace horas? Tal vez no fue un ataque directo, ni siquiera fue intencional, pero había algo en el tono, en lo que no se dijo, que se te quedó atrapado como una astilla en la piel. Y aunque la conversación ya había terminado, esa palabra seguía ahí, en tu cabeza, como un eco molesto golpeando en las paredes de tu paz mental. Intentaste seguir con tu día, pero tu mente volvía una y otra vez a ese momento, imaginando lo que debiste haber dicho o cómo podrías haberte defendido, y sin darte cuenta, permitiste que un simple comentario externo se convirtiera en un ruido interno insoportable. Eso es lo que pasa cuando dejamos de observar y empezamos a absorber. Cuando no tratamos una provocación, un juicio o una crítica como lo que realmente es, al algo externo que no tiene nada que ver contigo y que pertenece al otro. Pero en lugar de ello, permitimos que se instale dentro de nosotros, como si tuviera el derecho de quedarse, como si fuera una verdad absoluta, pero no lo tiene y nunca lo tuvo. Epicteto ya nos lo advirtió con una claridad brutal: si alguien intenta herirte, no es la persona, es tu propio juicio sobre su acción el que crea la herida. No es lo que dicen lo que duele, es lo que tú crees sobre lo que dijeron. La ofensa no entra sola, eres tú quien le abre la puerta y la deja pasar. Tu mente debería ser como una casa bien cuidada, un santuario protegido, limpio y silencioso por dentro. No dejarías entrar a un extraño con los zapatos llenos de lodo para que caminara por tu sala, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dejar que palabras cargadas de desprecio, sarcasmo o juicio caminen libremente por tus pensamientos? La madurez emocional, el camino a la paz, vive en la capacidad de escuchar sin contaminarse, de ver una actitud agresiva y entender que dice mucho más sobre la confusión del otro que sobre ti. La madurez es la capacidad de mantener tu centro intacto, incluso cuando todo a tu alrededor parece querer sacarte de él. La próxima vez que alguien te lance una crítica vacía, una broma pesada o un comentario sin sensibilidad, visualiza esa palabra como un objeto arrojado contra una pared. Puede chocar, puede hacer ruido, pero solo entra si la pared está agrietada. Por eso debes fortalecer tu límite interno, para no permitir que lo que viene de fuera cambie quién eres por dentro. Puedes escuchar todo,
y absorber solo lo que te sirva. Puedes observar sin cargar con el peso de la ofensa. Puedes percibir sin reaccionar. Y cuando lo hagas, vas a notar que el silencio, esa no reacción que elige el estoico, muchas veces es más poderoso que cualquier respuesta que pudieras dar. Hábito número 3. No entres en peleas inútiles. Hay discusiones que no comienzan por diferencias de ideas, sino porque un ego se sintió amenazado. A veces basta con una palabra maldicha, una mirada torcida, un malentendido o incluso un silencio que fue interpretado como ofensa. En cuestión de segundos, lo que era una tontería se convierte en un combate, y cuando te das cuenta, ya estás en medio de una guerra que ni siquiera sabes por qué empezó ni cómo terminará. Así es como desperdiciamos la energía más valiosa que tenemos en cosas que no valen la pena, en peleas que no nos enseñan nada, que no nos transforman en nada y que al final solo nos dejan con una sensación de cansancio y frustración, porque en el calor del momento nadie escucha, nadie quiere comprender, solo quieren ganar. ¿Pero ganar qué? 1 minuto de razón para perder 1 hora de paz. Como nos decía el gran emperador Marco Aurelio, evita las disputas fútiles, porque desvían el alma del camino. Y él sabía bien de lo que hablaba, porque cuando entras en una discusión inútil, incluso si tienes la última palabra, pierdes algo invisible, pero fundamental. Pierdes tiempo, pierdes paz y pierdes enfoque. Y a veces incluso pierdes el respeto por ti mismo. Es fácil dejarse llevar, responder a la provocación, entrar en el juego y querer tener la razón. Pero eso solo demuestra que todavía estás siendo gobernado por tus impulsos, que no eres el verdadero dueño de tu mente. Lo difícil, lo que te hace un verdadero guerrero de la calma, es dar un paso atrás, mirar la situación con distancia, respirar y preguntarte en si gano esta discusión. ¿Qué gano de verdad? La mayoría de las veces, la respuesta es nada. No hay un trofeo al final del conflicto, solo desgaste. Entonces, ¿qué puedes hacer? Puedes elegir el silencio, no como una huida, sino como una protección, no como debilidad, sino como dominio. Rechazar la invitación al caos es un acto de fuerza interior. Es decirte a ti mismo que tu tiempo, tu energía, tu paz no están en venta, que no tienes que demostrarle nada a nadie y que tu evolución interior vale mucho más que tener la razón en un debate sin sentido. Y recuerda esto, algunas batallas se ganan precisamente cuando te niegas a pelear. Tú no estás aquí para ganar discusiones, estás aquí para ganar claridad, para crecer y para ir más allá de la mediocridad de las peleas inútiles. La próxima vez que alguien intente arrastrarte a un enfrentamiento sin sentido, recuerda que no es cobardía elegir el silencio. La verdadera cobardía es perderte a ti mismo solo para alimentar el orgullo. Hábito número 4. Cambia el pensamiento. A veces lo que te destruye no es lo que pasó, sino lo que pensaste que eso significaba. Pasaste por una crítica, por un comentario frío, por una actitud que te tomó por sorpresa, y en el instante siguiente, tu mente, ese guionista dramático, construyó una historia no solo sobre lo que ocurrió, sino sobre tu valor, tu capacidad, tu lugar en el mundo. Esa crítica se volvió una sentencia. Esa frase se convirtió en un retrato de tu persona, y ese momento se transformó en un reflejo distorsionado de quien tú crees ser. Así es como funciona el ser humano cuando vive en piloto automático. No responde a los hechos, responde a las historias que él mismo construye sobre esos hechos. Séneca ya nos advertía sobre esto. El sufrimiento nace más de las opiniones que formamos que de las situaciones que realmente vivimos. Y esa es una de las grandes trampas de la mente. Inventa,
exagera y dramatiza, y sin darte cuenta, terminas cargando un peso que no viene del mundo, sino de tu interpretación. Los estoicos entrenaban justo lo contrario. No buscaban consuelo en frases motivadoras, sino claridad en preguntas difíciles. Cuando algo los golpeaba, no se preguntaban, ¿por qué me pasó esto a mí?, sino, ¿cómo puedo crecer a partir de esto? ¿Esto realmente dice algo sobre mí o dice más sobre la otra persona? ¿Qué estoy asumiendo como verdad sin reflexionar? Ese cambio en las preguntas es lo que permite reescribir el pensamiento. No borras lo que ocurrió, pero cambias el lugar dentro de ti donde eso va a habitar. Y ese desplazamiento es una liberación. Dejas de sabotearte con pensamientos automáticos y empiezas a actuar con discernimiento. En lugar de reforzar la herida, transformas el impacto en combustible para tu evolución. En vez de paralizarte con la crítica, empiezas a verla como una oportunidad para volverte aún más fuerte por dentro. Reescribir el pensamiento no se trata de negar el dolor, sino de quitarle el poder que tiene sobre ti. Es como mirar una tormenta y decir, no controlo la lluvia, pero sé dónde construir un refugio. Y ese refugio se construye con decisiones conscientes, con nuevas formas de interpretar, con el hábito de no aceptar el primer pensamiento como si fuera una verdad absoluta. Ahora, aquí va la práctica. Cada vez que algo te afecte, escribe lo que pasó y justo debajo, escribe 3 versiones alternativas del mismo hecho. Una más neutral, una más optimista y una más estratégica. Observa cómo reacciona tu mente ante eso. Entrena esto todos los días y te vas a dar cuenta de que la mente es moldeable, que no es tu dueña. Se reconfigura con el tiempo, siempre y cuando estés dispuesto a ser el autor de lo que piensas y no solo un espectador de tus propios dramas. Porque al final, no es el mundo el que tiene que cambiar para que tengas paz. Es el significado que tú le das a lo que el mundo te presenta. Y ese significado, esa poderosa capacidad de interpretar, siempre ha estado en tus manos. Hábito número 5. No esperes que los demás actúen como tú actuarías. Una de las causas más silenciosas y dolorosas de la frustración humana es esperar que los demás tengan el mismo corazón que tú, que piensen como tú, que actúen como tú, que devuelvan en la misma medida eso que tú entregas. Tú te entregas con integridad, ofreces apoyo, actúas con lealtad y en el fondo esperas, aunque no lo admitas ni siquiera para ti mismo, que esa entrega vuelva de la misma manera. Pero muchas veces no vuelve. Tú respetas y recibes irrespeto. Tú eres amable y recibes frialdad. Tú eres transparente y recibes silencio o traición. Y entonces comienza el ciclo amargo. La mente intenta entender, justificar, encontrar sentido, pero lo único que crece es la sensación de injusticia. ¿Seré yo el problema?, te preguntas. Pero no es tú, es la expectativa, esa peligrosa mentira que creaste de que el otro actuaría como tú. Marco Aurelio, en sus meditaciones, ya nos lo decía con una lucidez impactante. En espera que los hombres actúen según su naturaleza, no según tu voluntad. Y eso lo cambia todo, porque mientras sigas esperando que el otro te trate con la misma conciencia que tú llevas dentro, vas a seguir lastimándote. Las personas no actúan con base en lo que tú mereces, sino con base en lo que saben, en lo que han aprendido, en lo que cargan, en sus propios traumas y sus propias heridas. Aceptar esta realidad no es rendirse ante las personas, es liberarse de la necesidad de ser comprendido por quien todavía no sabe ni siquiera comprenderse a sí mismo. Es entender que cada quien entrega lo que puede desde su nivel de lucidez y que exigir madurez de quien aún vive en piloto automático es como esperar que una semilla se comporte como un árbol. No va a pasar y vas a decepcionarte
cada vez que lo esperes. Entonces, en lugar de esperar reciprocidad exacta, actúa por convicción. Sigue siendo leal, justo, claro. No porque alguien lo merezca, sino porque eso te representa. Tú no haces el bien para controlar al otro. Tú haces el bien para mantenerte entero, para mantener tu integridad. Y eso es un acto de fuerza interior, no de ingenuidad. Pero no te confundas. Esto no es aceptar cualquier cosa. Esto es poner límites. Es aprender a ajustar lo que tú ofreces con base en lo que el otro está emocionalmente apto para recibir. Es dejar de desgastarte intentando cambiar a quien aún no quiere cambiar. Y sobre todo, es proteger tu energía de la frustración que nace de un error básico, en querer frutos dulces de quien aún no ha echado raíces. Aquí va la práctica en cuando alguien te decepcione. En lugar de desgastarte o culparte, anota lo que esperabas y al lado escriben: esa era mi expectativa, no una obligación del otro. Eso alinea tu visión con la realidad. Eso te devuelve el poder de seguir siendo quien eres, sin enfermarte por dentro, intentando entender lo que no está en tus manos. Porque la verdadera paz no está en lograr que los demás actúen como tú quisieras. Está en aprender a mantenerte firme, incluso cuando ellos no pueden, y seguir siendo entero, incluso cuando nadie lo reconozca. Hábito número 6. Domina tu cuerpo para poder dominar tu mente. La mayoría de las personas intenta calmar la mente con argumentos y pensamientos, pero olvida que la mente escucha primero al cuerpo. Cuando llega la rabia, no viene con un aviso. Se insinúa como un calor que sube por la espalda, una presión en el estómago, una tensión en la mandíbula o los puños cerrados. El cuerpo da la alarma antes de que se forme el pensamiento, y si no estás atento, ya estarás reaccionando cuando te des cuenta de que todo ya se salió de control. Epicteto enseñaba que el primer paso hacia el autocontrol es dominar lo que los demás pueden ver: el cuerpo, la expresión, el tono de voz, y solo después dominar lo que nadie vea: los pensamientos. Y eso tiene todo el sentido, porque el cuerpo es el mensajero inmediato de la emoción. Cuando te cierras físicamente, aceleras la respiración, endureces los hombros, estás enviando un mensaje claro al cerebro: estamos en peligro, incluso cuando no lo estás. Y ese simple mensaje distorsiona todo: tu percepción, tu forma de hablar, tus decisiones. Por eso todo estoico aprendía a comenzar por el cuerpo. Entonces, antes de hablar, respira. Antes de reaccionar, suelta los hombros y la mandíbula. Antes de tomar una decisión, observa en qué estado estás, porque muchas veces no es la situación la que te está presionando, y es tu cuerpo, que ya está en modo defensa, aunque no haya ninguna amenaza. Dominar el cuerpo no significa fingir que estás tranquilo. Significa construir poco a poco la fisiología de la serenidad. Es cuando todo te empuja a gritar, pero tú bajas el tono. Cuando todo en ti quiere avanzar y atacar, pero tú das un paso atrás. Ahí es cuando inviertes el juego. Y no se trata solo de autocontrol, se trata de liderazgo emocional. Si no lideras tu propio cuerpo, serás liderado por los instintos. Y en ese estado, siempre vas a reaccionar como un rehén, no como un líder que elige su destino. El verdadero poder es el de quien observa su propia tensión y decide actuar a pesar de ella. El de quien siente el calor de la furia subiendo, pero rechaza la invitación a explotar. ¿Quieres una práctica real? Elige un momento del día en el que sueles irritarte. Puede ser el tráfico, el correo que nadie respondió, la reunión tensa. Y antes de actuar, haz esto: respira lentamente durante 3 segundos y mueve el cuello. Parece poco, pero ese gesto envía una nueva señal al cerebro: estamos en control. Y eso, repetido con el tiempo, entrena tu mente para reaccionar con claridad, incluso en medio del caos
más absoluto, porque el cuerpo es el primero en ser afectado y también puede ser el primero en salvarte. Quien aprende a escuchar sus señales, gana tiempo, y quien gana tiempo, gana poder. El poder de no dejarse arrastrar más por su propia reacción. Y si quieres aprender más sobre autocontrol emocional, suscríbete y activa las notificaciones. Cada video puede ser un paso hacia tu fortalecimiento. Hábito número 7. Aléjate de lo que te desequilibra. Hay lugares donde el alma aprende a encogerse. Entras sonriendo, pero poco a poco te vas quedando en silencio. No porque te falte valor, sino porque sobra la tensión. A veces ni siquiera es algo explícito. Nadie te ataca, nadie te echa, pero algo dentro de ti, esa voz interior que no miente, siente: aquí no puedo respirar. Y aún así, insistes, porque crees que es solo una etapa, porque te enseñaron a aguantar, porque piensas que con el tiempo todo se acomoda, pero lo que realmente se acomoda es tu límite. Empiezas a ver normal vivir en un estado de alerta constante, a caminar con cuidado, como si todo fuera frágil. Te parece normal sentirte agotado y fingir que todo está bien, mientras por dentro te estás desmoronando. Pero el gran maestro Epicteto lo dijo con total convicción: ansí, algo debilita tu alma, aléjate. No negocies con lo que te desestabiliza. No te acostumbres al malestar emocional, como si fuera parte del precio por vivir. Imagina tu mente como un vaso con agua limpia. Cada ambiente tóxico, cada presencia manipuladora, cada relación que te exige demasiado, deja caer una gota de tinta oscura. Al principio el agua aún parece clara, pero día tras día te vas volviendo turbio sin darte cuenta, hasta que un día te miras en el espejo y ya no te reconoces porque has permitido que el agua se contamine por completo. Por eso, el alejamiento es necesario, no como un castigo a los demás, sino como una purificación para ti. No se trata de huir de los problemas, sino de dejar de intoxicarte con lo que no va a cambiar. Puedes seguir siendo una buena persona, sin seguir estando disponible para todo. Puedes seguir siendo íntegro incluso si te apartas de lo que te desgasta. Aquí va la práctica. Identifica un ciclo que te agota, una conversación repetitiva, una obligación impuesta, un grupo donde te anulas, y establece un límite. Claro, puede ser una pausa de un día, puede ser reducir el tiempo, o puede ser el silencio definitivo. Observa lo que ocurre dentro de ti en ese intervalo. Si sientes ligereza, es una señal de que nunca necesitaste esa carga, porque hay lugares donde tu presencia no florece, solo resiste. Y resistir todo el tiempo no es virtud, es abandono propio. La madurez es saber cuándo quedarse y cuándo partir. Hábito número 8. Practica la empatía estoica todos los días. Existe un tipo de sabiduría que no grita, solo observa y actúa de otra manera. Es lo que los estoicos llamaban ver más allá de la superficie. Imagina que cada persona que se cruza en tu camino lleva una mochila invisible en la espalda. Tú no puedes ver lo que hay dentro, pero esa persona sí siente el peso de cada trauma, miedo, de cada decepción. Algunas vienen cargadas de rabia, otras de miedo, y otras ni siquiera se han dado cuenta de lo que están cargando. Y tú, sin saber nada, terminas recibiendo el impacto de ese exceso. Tal vez sea un empleado que te trata con frialdad, un compañero que responde de forma cortante, un familiar que habla como si todo fuera tu culpa. El instinto te dice que reacciones, que te defiendas, que devuelvas el golpe, pero la sabiduría te dice que mires de nuevo. ¿Será que esa persona en realidad está hablando conmigo? ¿O le está hablando a un mundo que ya la lastimó antes? La empatía estoica no se trata de ponerse en el lugar del otro. Se trata de darte cuenta de que quizás el otro ni siquiera sabe dónde está parado. Se trata de entender que no es algo personal, es algo histórico. Y más que eso, que tú puedes decidir no amplificar ese ciclo
de dolor. Marco Aurelio hacía eso incluso con sus enemigos políticos. Antes de juzgar a alguien, él se preguntaba: si yo hubiera vivido la misma vida que él, pensado las mismas cosas, sufrido los mismos dolores, ¿actuaría de forma diferente? Esa reflexión, repetida con honestidad, no transforma al otro, pero sí transforma la manera en la que tú lo ves, y eso lo cambia todo. Porque cuando dejas de esperar coherencia de quien vive en conflicto interno, dejas también de decepcionarte. Cuando entiendes que no se trata de ti, te liberas del ataque. Y cuando rechazas el papel de víctima, te conviertes en el protagonista de tu propia reacción. Aquí tienes una práctica estoica para los próximos días. Elige a una persona difícil. Puede ser alguien cercano, alguien del trabajo, alguien que siempre parece estar a la defensiva. En vez de crear historias sobre ella como no le caigo bien o es una persona arrogante, intenta hacer lo contrario. Escribe 3 posibles razones invisibles para su comportamiento, no para justificarlo, sino para suavizar la dureza de tu juicio. Vas a notar algo curioso. Cuando la mente se abre a la comprensión, el cuerpo responde con ligereza. La irritación desaparece, el tono cambia, el roce se disuelve y el conflicto que parecía inevitable ni siquiera empieza. La empatía estoica es eso, es reconocer el peso del otro sin tener que cargarlo, es ver el dolor ajeno sin convertirlo en el tuyo, es decidir que tu estado emocional no depende de quien pasa por tu vida, sino de quien permanece en tú. Hábito número 9. Ancorta el exceso, vive lo esencial. Hay días en los que llegas al final de la jornada agotado, pero sin saber por qué. Miras hacia atrás y no logras señalar nada realmente importante que hayas hecho. Solo respuestas rápidas, interrupciones, tareas urgentes que parecían urgentes, pero que ahora, en retrospectiva, ni siquiera tienen sentido. Es como si tu energía hubiera sido secuestrada por las pequeñas cosas. Y en el fondo, así fue. Séneca decía: la felicidad está en enfocarse en lo que importa. Pero el mundo te empuja en la dirección contraria. Te llena de distracciones, provocaciones, urgencias falsas. Y si no eliges tú lo que va a ocupar tu atención, alguien más lo elige por ti. Reaccionas a un mensaje grosero. Respondes una crítica que ni valía la pena. Te molestas con alguien que se cuela en la fila de tu BMW X3. Entras en discusiones que no cambian nada. Y al final estás mentalmente agotado por cosas que no deberían haber durado más de 5 segundos en tu mente. Es lo que los estoicos llamaban muerte por 1000 cortes invisible. No caes por un solo golpe fuerte, sino por pequeños desperdicios diarios de enfoque, de energía y de paz. La solución: vivir con criterio y elegir en qué vale la pena invertir tu tiempo, como quien escoge que sembrar en tierra fértil. Porque cada pensamiento alimentado, cada emoción cultivada, cada conversación en la que te enredas, es una semilla, y todo lo que riegas crece. Aquí va el ejercicio estoico para hoy. La próxima vez que algo te moleste, antes de reaccionar, hazte 2 preguntas simples. ¿Esto va a importar dentro de 5 días? ¿Va a importar dentro de 5 años? Si la respuesta es no, insiste en el silencio. No gastes energía donde no hay retorno. No ofrezcas tu atención como si fuera infinita. Necesitas entender algo. Lo esencial no grita, no exige, no dramatiza, no causa confusión. Lo essential y silencioso es eso que permanece cuando el ruido se acaba. Y solo quien aprende a proteger lo esencial puede vivir con ligereza en un mundo pesado. Porque la verdadera fuerza está en no dejarse distraer, está en caminar con claridad por dentro, incluso cuando todo afuera intenta confundirte. Hábito número 10. Entrena el desapego emocional. Existe una ilusión sutil
que nos atrapa, la de creer que con suficiente esfuerzo podemos hacer que todo salga bien, que podemos salvar relaciones que ya no tienen vida, aclarar malentendidos que no tienen solución, cambiar comportamientos que no dependen de nosotros, convencer a alguien que aún no ve, evitar pérdida. Pero detrás de esa búsqueda de control hay una verdad incómoda. Entre más intentamos controlar lo que no nos pertenece, más nos alejamos de nuestra propia serenidad. El desapego emocional no es frialdad, es inteligencia. Es cuando entiendes que hay vínculos que solo se sostienen con esfuerzo unilateral, expectativas que nunca serán correspondidas, diálogos que se repiten como ciclos viciosos. Intentas, insistes, retrocedes, lo vuelves a intentar o en el fondo sientes que te estás vaciando, no por la ausencia del otro, sino por permanecer en algo que ya perdió el sentido. Los estoicos no recomendaban la apatía, recomendaban el realismo. Séneca decía que gran parte del sufrimiento humano nace de resistirse a los hechos. Cuando aceptas lo que es, cuando dejas de idealizar el potencial de quien ya mostró sus límites, algo dentro de ti se reorganiza. Dejas de luchar contra la corriente y empiezas a nadar en dirección a tu propia integridad. No es una ruptura escandalosa, es una decisión silenciosa. No esperar más de quien no puede dar. No exigir presencia de quien ya se fue por dentro. No insistir en lazos que solo se mantienen por costumbre. El verdadero desapego no es indiferencia, es respeto por ti mismo, por el tiempo que pasa, por la paz que tienes el deber de proteger. Practicar el desapego emocional es rechazar el papel de rehén de las emociones ajenas. Es cuando decides que tu estabilidad no va a depender del estado de ánimo, de la tensión o de la ausencia de alguien. Es cuando haces silencio frente a la necesidad de tener la razón, de ser comprendido, de justificar cada paso o en tu lugar. Colocas algo mucho más valioso, el autocuidado. Hoy tal vez necesitas hacer justamente eso. No romper, no pelear, no explicarte. Solos, soltar el control, soltar la expectativa, soltar el ciclo vicioso y decirte mentalmente: esto no me define, Easy Mayo. Esto ya no va a marcar el ritmo de mi vida, porque al final tu paz comienza exactamente en el punto donde dejas de intentar controlar lo que no depende de ti. El hecho de que estés aquí, en este momento, significa que los autos también son tu lenguaje. Si esto te toca, suscríbete y mantente en la pista con nosotros. Y ahora, mientras te preparas para continuar tu camino, quiero que reflexiones sobre una última cosa. El mundo te va a golpear, te va a poner a prueba y te va a intentar sacar de tu centro una y otra vez. Pero cada golpe que no te derriba, cada decepción que no te consume, cada crítica que no te hiere, no es un fracaso. Es una oportunidad para fortalecer tu refugio interior. Y si hoy decides construir ese refugio, te invito a dar un paso más. Haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla. En él te muestro cómo aplicar estos principios en las relaciones más difíciles. Te